Radio de la información, Radio Sim FM. Bueno, pues muy buenos días, amigos de Radio Sim, de Radio Solidaridad. Volvemos a hacer otro programa más desde Vía Presente, desde este lugar, desde esta casa que acoge al campamento infantil de este año. Y hoy tenemos con nosotros a Felipe, que es un gran amigo del movimiento cultural cristiano desde hace muchísimos años, desde muchísimo antes de que nacierais vosotros y desde antes que naciera yo. Él, ya hemos hablado alguna vez que tuvo una bonita amistad con Julián Gómez del Castillo. Ya sabéis que Julián Gómez del Castillo fue el fundador del movimiento cultural cristiano y fruto pues de esa amistad, pero también de cómo Felipe ha decidido plantearse la vida, pues vosotros estáis aquí hoy y habéis estado otros años y han estado el campamento juvenil. Entonces, bueno, habéis estado preparando durante la mañana diferentes preguntas para aprender sobre la experiencia de vida de Felipe. Aquí tendría que haber estado sentada también Angelina, porque ya hemos hablado que no nos podríamos plantear la vida solo de Felipe sin su mujer, porque decidieron concretar su vocación de Estado en el matrimonio. No está, pero bueno, ya habéis podido vosotros estos días cuando venía por aquí, yo sé que habéis hablado con ella, la preguntáis, y cuando vuelva, pues cuando esté por aquí, pues aprovechar también para conocer sobre su vida. ¿Vale? Seguramente salga también alguna pregunta sobre eso y Felipe pues nos responderá. Entonces, si os parece, podemos empezar un poco siguiendo el orden de lo que habéis preparado en los grupos y alguien del grupo 1 pues empezáis a hacer las preguntas que teníais preparadas y nos irá contestando Felipe, ¿vale? ¿Cómo era la escuela en tus tiempos? La escuela era bonita, era una escuela pequeñita y era muy bonita. Era una casa rectangular, más o menos, no tanto como este cuadro, pero parecido. Tenía unas mesas y tenía unos tinteros porque entonces no había bolígrafos y se escribía en pizarras y papel había poco. Íbamos niños y niñas, pero íbamos desde 6 años a 14. ¿Qué querías ser de mayor cuando era niño? ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niño? Hombre, mira, mi padre era cantero y mi padre quería que yo sería cantero. Y generalmente en aquellos tiempos, pues los niños éramos lo que querían los padres. Y yo de niño también fui cantero. A los 14 años empecé a trabajar en la piedra. Y antes de 14 años, pues también tenían vacas, tenían ovejas, tenían gallinas, tenían todas estas cosas. Y más o menos desde los 8 años ya ayudábamos a los padres en lo que podíamos. Eran años difíciles, eran años de la Segunda Guerra Mundial y aquellos años donde había bastante miseria. Y yo dentro de la miseria que había era privilegiado, no pasaba hambre. Muchos niños sí pasaban mucho más hambre que yo. Pero tampoco teníamos cosas, no teníamos juguetes, no teníamos nada de nada. Jugábamos con una pelota que la hacíamos nosotros de trapos, la amarrábamos con cuerdas y cada 2 patadas pues las cuerdas se deshacía. Pero también nos lo pasábamos bien. Íbamos a los nidos, a los pajaritos, a setas, a caracoles, a todas esas cosas que los niños de hoy pues no saben cómo es un nido en los montes, subíamos a los árboles, y todas esas cosas de niños que hacíamos. ¿Cómo era tu familia y cómo vivías? Pues mira, yo no conocí los abuelos, porque mi madre era huérfana, de padre y de madre.
cuando ella tenía 3 o 4, menos de 6 años, murieron sus padres. Se crió con un tío cura y con otros 3 hermanos. Eran 2 hermanas, mi madre y otra hermana, y tenía un hermano, y como se criaron como el cura, pues el hermano fue cura. Y por parte de mi padre se le murió la madre cuando la peste del 18. Y su padre se volvió a casar otra vez, y a él pues se tuvo que marchar de casa porque no tenía allí cabida. Y se marchó a trabajar con un hermano. Entonces las abuelas no las conocí, y ese abuelo murió pues a lo mejor cuando tendría yo 2 o 3 años, no más. Nunca le vi. Pero era una familia, mi padre y mi madre eran una familia muy trabajadora, y se organizaban bien. Entonces hacían el pan en casa, teníamos algo de leche, mi padre como trabajaba en las obras, pues entonces se ganaba muy poco, pero un poquitín de las vacas, otro poco de los prados o de la tierra y otro poco que ganaba él, pues nos defendíamos. Para aquellos tiempos nos defendíamos bien. ¿Cómo eligió el trabajo que tuvo? Es que yo estoy un poco... ¿Cómo elegiste el trabajo, la profesión que has desarrollado durante tu vida? Pues ¿cómo surgió eso? Es que yo, de lo que me enseñaron a lo que he hecho después, no se parece en nada. No, pero es que yo nunca me pensé de niño que yo iba a hacer una fábrica, iba a hacer una casa, a estar en una casa como esta. No, porque no me veía en ese sentido. No se me ocurría. Es como, vamos, impensable. Para mí entonces de niño era impensable. Yo, pues, ser un cantero y trabajar haciendo alguna parezuca, alguna casa, y eso era la idea entonces. Pero después, cuando sales al mundo, ves otra cosa. Ves otra cosa y ves que lo que hace otro también lo puedes hacer tú. Entonces yo primero, os voy a recordar, pues empecé a contratar obras que no sabía hacerlas. Pero las hice. Sí, yo las iba y me decía, oye, pues esta casa se ha caído. A ver, pues no había aprendido mucho con mi padre, y entonces empezaba a preguntar a unos y a otros, o a coger a algún señor que sabía algo más que yo, le pagaba, y así empecé. Después ya empecé a trabajar con unos amigos de albañil, y aquellos sí sabían, pero estuve muy poco tiempo, estuve como 1 año. Entonces las ideas tampoco me iban. Después empecé a pintar tendidos eléctricos, porque recuerdo que en aquellos tiempos estábamos mucha gente allí hablando de que esto y lo otro, y había que pintar una línea que era de Mataporquera a Guardo, de esas grandes de alta tensión en aquellos tiempos, y nadie se atrevía. Y entonces yo lo que me planteé fue una cosa, digo, yo nada tengo, nada puedo perder, voy a probar. Y la verdad es que no sabíamos ni idea de lo que era la pintura, de cómo había que pintarlo, pero es tan fácil que rápidamente aprendimos, y pintamos toda la línea y nos fue muy bien. Después, cuando acabamos de pintar la línea, como lo habíamos hecho bien, pues nos dieron, los de la empresa de Todes era Viesgo, nos dieron a construir una línea de estas de alta tensión, a hormigonarla y a hacer los hoyos y a pintarla, todo eso. Esa ya era más grande. Y también nos fue bastante bien. Tampoco lo habíamos hecho nunca, pero bueno, pues ya sabemos lo que es hacer un hoyo. Hacer un hoyo, pues había que coger un pico y una pala, cavar, y hasta que llegarías a 2,20 metros para abajo. Pues pruebas, y digo, mira, yo para saberlo cómo hay que hacer, cojo, me voy a donde haya que hacer un hoyo, le hice yo el primero, y digo, bueno, pues yo ya calculaba el precio que me podía costar y el precio que me ofrecían, a ver si me compensaba. Después el hormigón, pues ellos nos daban el cemento, que entonces el cemento escaseaba, no se daba más que para obras oficiales y poco más. Y entonces, pues cogíamos era fácil, entonces ir al río y sacar arena era fácil, a veces ni sin permiso y sin nada, alquilabas un camión,
con 4 o 5 señores lo cargaban la pala a mano y así se tiraba y después se hacía a mano. No había entonces maquinarias como ahora. Pero se hizo y bien, contentos. ¿Cómo os conocisteis Angelina y tú? Angelina vivía en un pueblo cerca de donde yo vivía, más o menos en línea recta, podía haber alrededor entre 6 y 7 kilómetros, no llegaría, 6 o 7 kilómetros. Y entonces, como había fiestas en los pueblos, pues nos veíamos en las fiestas desde jóvenes, que a lo mejor cuando ella ya tenía 14 años ya la conocía, pero no, era una más hasta que después con el tiempo pues me invitaron a ir a bailar con ella y yo no quería. No quería, digo, yo no vengo a bailar hoy en este plan. Pero yo, por la cosa que fui, bailé y hasta hoy. Entonces, son cosas raras que pasan en la vida. Y bueno, pues yo digo, pero yo es que hoy no quería, no era una chica que me parecería ni bien ni mal, que simplemente hasta que no la conocí, entonces vi que era una chica simpática, que se podía, tenía unas ideas claras y así empezamos. ¿Por qué decidisteis casaros y con cuántos años os casasteis? Espera, María, vuelve a hacer la pregunta que no había subido el micro ahora. ¿Por qué decidisteis casaros y con cuántos años os casasteis? ¿Por qué decidisteis casaros y con cuántos años os casasteis? Hombre, ya éramos mayores. Angelina tenía 25 años y yo tenía 28. Y decidimos casarnos. Bueno, pues empiezas a ser novios y bueno, como nos gustaba estar juntos, pues decidimos casarnos. Y vivimos en la escuela donde ella estaba dando clase unos años, hasta que vinimos aquí a este pueblo. ¿Qué hay que hacer para que un matrimonio dure muchos años? Bueno, pues lo primero es que para que un matrimonio dure muchos años, yo el año que viene voy a hacer 50 años que me he casado, y la verdad es que hay que saber, cuando el uno está enfadado, hay que saber el otro que no se enfaden los dos a la vez, porque entonces la liamos. Y luego hay que tener en cuenta, muy importante, que yo también tengo faltas. Si ella tiene faltas, como persona que es, darse cuenta que yo también las tengo. Entonces, a lo mejor, para no odiar a una persona, tienes que saber una cosa muy importante, es que yo tengo más faltas que ella. Y que lo que yo hago a lo mejor está peor hecho que ella, y que ella pues me tiene que aguantar a mí, aunque yo tengo que aguantar a otra persona, pero esa persona también me tiene que aguantar a mí. Y los matrimonios, si no sabes aguantarte y no sabes decir, en muchos momentos es mejor callarse, darse una vuelta y no contestar, porque si vas a contestar mal y vas a enfadarte, pues lo mejor es dar una vuelta y aunque no hables aquel día nada, al día siguiente ya empiezas a hablar. Pero vosotros sois niños, pero yo les daba siempre un consejo a la gente joven que tenía problemas en las familias. Siempre les decía una cosa, mirad, dormís juntos, ¿verdad? Pues nunca, aunque estéis enfadados, nunca te marches de la cama. Porque los hombres tenían una costumbre, cuando se enfadaban con su mujer, aquella noche pues se quedaban en el sofá. Pues eso es lo peor que se puede hacer. Mira, los enfados, si uno quiere, son pequeños. Si uno quiere. Una mujer, si quiere, el marido es muy difícil que se enfade. Y un marido, si quiere, a la mujer también la convence, la consuela. Pero hay que quererla. A la mujer y al hombre hay que quererles, y a los niños también. Entonces, lo principal que teníamos que poner nosotros, poner todo lo que teníamos, era
que nosotros nos casábamos por amor, no nos casábamos por intereses, ni porque Angelina ni yo seríamos más guapos o más feos, o más altos o más bajos. Nos casábamos porque nos queríamos y porque nuestra vida entre los dos nos parecía buena, nos parecía agradable. Y después así hemos seguido durante todo este tiempo. Luego era muy importante, en toda la vida, cuando uno se enfadaba, era muy importante la oración. Era muy importante coger un libro, cuando estás, por ejemplo, coger el Nuevo Testamento y leer cualquier evangelio que te dice mucho, cualquier evangelio te dice mucho. Y entonces el enfado es menor. Y aunque te enfades con un amigo, aunque te enfades con cualquiera, pues lo que primero hay que coger es el evangelio y a ver qué nos dice el Señor. Y entonces muchos de los problemas que tenemos, porque generalmente, si os dais cuenta, el hombre va mirando las faltas que tiene el otro. Y si le parece que es muy bueno, va mirando las virtudes. Por ejemplo, en los grandes artistas solo vemos virtudes. Y en los derrotados solo vemos problemas. Pues no. No. Ni el bueno es siempre bueno, ni el malo es siempre malo. Entonces hay que mirar a la gente, nosotros miramos como personas que éramos, como hombres que éramos, que teníamos que vivir en este mundo un tiempo, sabemos que es limitado porque 50 años son muchos, pero es un tiempo limitado, se pasa rápido. Otra pregunta de otro de los grupos. ¿Por qué nos has dejado esta casa para los campamentos? Que por qué nos has dejado esta casa para los campamentos. Tienen mucha curiosidad por eso. Pues no solo para los campamentos. Por ejemplo, aquí esto empezó ya hace años, los campamentos, pero esta casa, desde que la compramos, decidimos que tenía que ser una casa solidaria. Y que esta casa pues es una casa bonita, que es una casa grande y que podía dar un servicio a muchas personas. Por lo menos aquí ha vivido mucha gente que no tenía casa, que no tenía trabajo. Como habéis visto, estos chicos, estos señores que están aquí, pues estos no tienen casa y vivían pues muy donde podían, en la calle donde podían. Y entonces aquí están contentos. Luego la hicimos también en el sentido, siempre en el sentido de cuando habernos juntado unos cuantos matrimonios y haber tenido aquí pues el tiempo, después de jubilarnos, tener un tiempo ya de convivencia, un tiempo de oración, un tiempo pero de momento no ha podido ser. Y entonces por eso hay que utilizarlo algo, y los campamentos para mí es muy importante que los niños vean que se pueden hacer muchas cosas y que vosotros cuando seáis mayores también podéis ser solidarios, y empezando por lo poco y después si viene más pues con lo más. Esta casa se hizo también solidariamente, no es que se la haría yo solo, no, aquí ha colaborado mucha gente, ha colaborado gente de la empresa que cuando no teníamos trabajo, que bajaba el trabajo, pues veníamos y aquí a trabajar y con un interés y una voluntad terrible. Cuando había que subir esas vigas, venía gente voluntaria a ayudarnos a subirlas, y fuera de trabajo, fuera de horas, ha habido mucha gente que ha colaborado, pero bastantes. Y después, pues lleva muchos años ahí el proyecto Hombre, donde esa gente también se encontraba muy a gusto, porque veía que había gente que, a pesar de que ellos tenían problemas de cárcel, problemas de familia, problemas de toda clase, pero que había gente que se preocupaba de ellos y que les dejaba una casa que ellos se sentían muy cómodos, porque decía que era muy bonita y que ellos les venía muy bien, porque veían que esto que no era para ricos. Esta casa pues era más bien para gente de dinero, pero no, que se empleaba para gente que no tendría ningún medio. ¿Quién te ha impulsado para ser tan generoso?
Preguntan que, qué es lo que te ha impulsado a ti en tu vida para ser tan generoso. Bueno, yo no me considero generoso. Generoso fue el Señor que hizo todo y nos lo regaló. Y porque hay que tener en cuenta, lo primero hay que tener en cuenta unas cosas muy importantes en la vida. No nos pertenece nada de lo que tenemos, todo lo ha hecho otro. Quiero decir que vosotros, eso lo decía mucho ya Julián, ninguna de la ropa que tenéis vosotros la habéis hecho vosotros. Y todos lo debemos a otros. Entonces Julián siempre nos decía mucho eso, nada de lo que tenéis es vuestro. Otra cosa es que las cosas se hacen para el servicio de los hombres, y esta casa también está hecho para el servicio de los hombres. Y yo me planteé una cosa, explotar lo menos posible a los demás. Siempre explotamos algo, no hay nadie que no explote algo, pero que sea lo mínimo. Y las cosas, pues, el Señor nos ha dado para compartirlas. Yo dentro de unos años, como cualquiera de vosotros, ya no vamos a existir. No he adelantado nada con explotar a la gente. Lo único que me hago daño soy yo. Pero no sabéis lo que yo disfruto, viéndoos a vosotros aquí, viendo a los otros al otro lado. Para mí es una inmensa gozada ver y no mirar si se ha roto, por ejemplo, una piedra, o si se ha roto un cristal, o se ha roto una mesa, o se ha roto algo. No, porque las cosas usándolas se rompen. Y si se rompe, se arreglan y punto, no pasa más. Pero es que hay que aprender a colaborar siempre unos con otros. El Señor nos ha dado las cosas para compartir. Y yo esta casa la quiero para compartir. Y no la quiero como mía. ¿Por qué no pides nada a cambio por dejar la casa a los demás? ¿Te parece poco lo que me dejáis? Lo más grande que no se compra es el amor. Y vosotros me dais amor. Y cuando os veo por ahí y veo a vuestros padres, me quieren. Y eso es lo mayor que puede existir en el mundo, que te quieran. Y tú querer a los demás. Entonces, el dinero tiene muy poco valor, porque es comprado. Y cuando se hace esas cosas así por amor, y ves que recibes amor, eres feliz. ¿Me has entendido? ¿Más preguntas por ahí? ¿Cuáles fueron los mejores momentos de su vejez? Dice que cuáles fueron, no, porque siguen siendo, han sido tus mejores momentos ahora ya durante la vejez. Por ejemplo, ahora, es un momento bueno, que esta semana, que estos 15 días que os he visto a vosotros, hace otros 15 días estuvo otro campamento aquí también de chicos mayores, pues la verdad es que quedaron muy contentos y fueron momentos felices. Ayer que estuvimos, por ejemplo, en el Saja, con dos señoras viudas, llevamos unas fresas, las comimos allí, rezamos vísperas allí en medio del monte, y era una gozada. Entonces, con muy poco, pues somos capaces de ser felices. Yo no digo que tengo poco, porque yo tengo más que lo que necesito. He tenido facilidad de trabajar y de hacer las cosas, y la verdad es que, por ejemplo, pues si os dais cuenta, esto no se hace tan fácil, pero se ha hecho, porque esto estaba todo caído, y cuando lo ibas haciendo ibas disfrutando. Cada piedra que ibas poniendo, cada cosa que ibas poniendo, veías cómo iba quedando y ibas disfrutando. Y entonces en el trabajo se disfrutaba, pero mucho además. Era una gozada. Yo he estado ahora poniendo lo de servicio ahí arriba y me parece que lo he puesto mal, no he acertado, porque ya no me acuerdo muy bien. Pero yo estaba disfrutando. Y estaba de rodillas y me cansaba, pero estaba disfrutando. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Preguntan que si te queda algún sueño por cumplir. Bueno, así de momento,
No lo sé, porque yo lo que pensaba vivir en esta casa creo que no lo voy a conseguir. Pero yo para mí solo no, para vivir con gente creo que no lo voy a conseguir. Pero tampoco me he planteado grandes cosas en la vida. Tampoco. Entonces, he tenido, por ejemplo, muchas cosas de empresas que no las he querido, que he renunciado a tenerlo porque no me parecía justo. Tampoco hoy mismo, por ejemplo, pues en toda la empresa que trabajé, cumplí una misión y ya no llegas a más. Yo no sé si me explico o no me explico, pero el cumplir un tema en esta vida, pues bueno, yo estoy contento. Las cosas que he hecho las volvería a hacer. Entonces, volvería a hacer esta casa, volvería a hacer la fábrica que trabajé, volvería a pintar aquellas líneas, volvería a casarme con mi mujer. Entonces, soy un hombre feliz. ¿Qué piensa sobre todo lo que le ha ocurrido sobre su vida? ¿Os referís a...? Que nos cuente qué le ha parecido en su vida. Bueno, yo creo que nos ha contestado ya, ¿no?, a esa pregunta ahora, ¿no?, que volvería a hacer lo mismo que ha hecho, o sea, que es feliz con las decisiones que ha tomado. ¿Tenéis más preguntas en ese grupo? No sé si queda alguien, Diego, de... ¿Alguno de los responsables queréis hacerle alguna pregunta a Felipe? Que si alguna vez de pequeño pensaste en ser cura o algo así, se te pasó por la cabeza ser cura o algo así. Pues sí, mira, yo fui sacristán, entonces, o monaguillo, que llamaban otro, ayudando al cura y eso, me mandaron, pero tampoco me lo explicaron bien, ¿entiendes? No me explicaron a mí. Entonces, ser sacerdote en la familia era asegurarse la vejez, los mayores. Entonces, teniendo un hijo cura, pues ellos creían que iban a ir con el cura a pasar la vejez y que no iban a tener necesidad, porque entonces no había seguridad social como hoy, no había jubilación, no había nada. Y entonces tener un hijo cura era algo grande. Y yo no quise. Me plantearon eso y yo dije que no. Pero no dije que no lo sé, porque era niño y si me mandan, pues no lo sé. Pero yo sí me gustaba la religión, me gustaba la iglesia, me gustaba rezar, yo en la iglesia rezaba yo el rosario ya con 8 años. Y bueno, pues no fui cura, pero tampoco me pesa, ¿eh? Ana, ¿tú quieres preguntar? Espera, acercamos el micro. Felipe, le quería preguntar, que como queremos tanto a Julián, que ¿cómo lo conoció a él? Su amistad, ¿cómo se forjó la amistad? Bueno, yo conocí a Julián en el año 61, en 60 o 61, no recuerdo bien, y le conocí en Santander. Daban un cursillo de conversión en aquellos años que era la OAZ, y era en el Hotel Roma, que me parece que desapareció. Y bueno, pues era joven, yo era muy joven, pero no entendía nada. Quiero decir que vivíamos en una dictadura y no lo sabíamos. Creíamos que Franco pues era el caudillo, como todo el mundo nos anunciaban desde todas partes, pues era el caudillo. Hasta que allí pues vimos otra cosa. Entonces Julián me impactó aquel tema de ver cómo el mundo era otra cosa, cómo el hombre
no tenía que ser manipulado de esa forma que era. Y entonces nos enseñó muchas cosas, muchas cosas que no habíamos oído en la vida. Y a partir de entonces, pues empezamos ya con cursos de la OAZ, con aquellos libritos que tenían en aquellos tiempos, que me gustaban mucho y todavía me acuerdo mucho con mucho cariño. Y aquellas oraciones que hacía Julián antes de la misa eran preciosas. Y por la mañana, cuando te decía, empezábamos por la mañana, y a ver si me acuerdo yo ya. Sí, hermanos, orar es un deber y una necesidad de todo militante obrero cristiano. Quien sabe orar como es debido, sabe vivir como es debido. La confianza que tenemos en Él es que si le pedimos según su voluntad, nos escucha. Que nuestra primera oración del día sea la que nos enseñó el Maestro en el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo. Y después iba desarrollando todo el Padre Nuestro y era impresionante toda la gente que éramos, pues, no sé, como vosotros ahora, sí, pero ya como éramos mayores, pues ocultábamos más. Pero impactó. Tenía a mí desde aquel momento el tipo de forma de religión me cambió totalmente. Ya no era, el ser monaguillo era de otra forma, vivir la vida era de otra forma, no era aquella rutina de la misa en latín que era entonces todavía, que estaba prohibido muchísimas cosas, y entonces descubrí cosas grandes, con Julián descubrí cosas grandes. A ver, Lucía por allí quiere preguntar. Si no hubieras conocido a Angelina, ¿qué hubieras hecho? Eso sí que no lo sabemos nadie. Eso es, por ejemplo, como a ti dices, si tus padres no hubiesen vivido, pues no existías tú. Pero bueno, si no hubiese tenido a Angelina, pues a lo mejor tendría otra María Luisa, otra Pepa, no lo sabemos. Es posible que habría otra chica. Porque cuando es uno joven, pues tiene posibilidades todo el mundo de, si no es aquella, es la otra, si no es la otra, es la otra. Pues lo mismo que me hubiese casado con Angelina, pues me hubiese casado con otra, pienso yo. Pero nunca se sabe. Pero seguro que me hubiese casado. Una más por ahí que lleva a Diego un rato con el brazo levantado y vamos a ir cerrando el turno de preguntas. ¿Cuántos años tienes en realidad? ¿Cuánto? ¿Cuántos años tienes? Pregunta Diego. Pues tengo 9 días menos o más que el Papa. Pues ya mira. Nació en el 36, en el mes de diciembre. Ahora a ver si apuntáis el día que es. Ya tenéis una cosa más, investigar la edad del Papa. Más o menos, yo en diciembre era un día muy importante de la Virgen. Cuando nací yo había guerra. Y no se celebraba, entonces no se celebraba nada. Algunos no se dieron cuenta ni el día tan grande que era, el día 8, la Inmaculada Concepción. Bueno, vamos a ir cerrando este programa que hemos hecho en forma de entrevista, que bueno, pues tenía el objetivo fundamental de que aprendamos de la vida de las personas. Muchas veces, y eso nos lo decía también Julián, que muchas veces aprendemos más de la vida y de la experiencia de los demás que de lo que aprendemos de los libros, ¿no? Que estemos abiertos siempre a la experiencia, a la vida de otras personas. Como decíamos, esta semana vamos a entrar en contacto con otras realidades, con personas muy interesantes que han dedicado su vida, su vocación a los demás y que aprendamos de ellos.
le agradecemos mucho a Felipe, y él lo sabe, pues que siga cediéndonos este espacio para que vosotros podáis descubrir aquí, que es también el objetivo de los campamentos, vuestra vocación. ¿Qué queréis ser cuando seáis mayores? ¿Cómo queréis concretar vuestra vocación de estado? Si os vais a casar, si queréis ser sacerdotes o personas consagradas. Y que este ámbito, este campamento, pues nos sirva también para ir clarificando esas cosas que ya con la edad que vamos teniendo, 10, 11 años, pues lo empezamos a pensar. ¿Vale? Y nada más, que le vamos a dar un fuerte aplauso a Felipe y le... Y simplemente para finalizar, pues no sé si Felipe os quiere dar algún consejo como jóvenes que sois, pues algún consejo que os sirva para plantearos el futuro que os queda por vivir. Felipe, ¿algún consejo que les quieras dar a estos jóvenes? Hombre, los jóvenes siempre tienen futuro. Que nunca se desanimen, aunque no encuentren trabajo. Por ejemplo, cuando sean mayores, que si se quiere siempre se encuentra algo. Y a veces el trabajo no se debe de hacer por dinero. Es decir, que yo, por ejemplo, he trabajado mucho sin cobrar. Y yo pienso que vosotros lo que os quiero es que trabajéis mucho, ayudéis mucho a vuestros padres, colaboréis mucho en los campamentos y en el sitio que os corresponda vivir, en los colegios, con los profesores, con los padres, con los amigos. Y que no seáis egoístas. Yo no os deseo más, que seáis felices, pero que no seáis egoístas. Porque el egoísta no es feliz. Que seáis generosos. La felicidad está en la generosidad. Cuanto más generosos sois, más felices vais a ser. Y con esto ya os vale. Pues con estas palabras de Felipe despedimos este programa que estamos grabando desde Vía Presente, desde el campamento infantil, y que bueno, pues que estarán en breve, pues tanto en el blog del campamento como en Radio Solidaridad y en Radio ESIM. Un saludo a todos los oyentes de vuestra emisora y nos vemos en siguientes ediciones de estos programas desde los campamentos y desde las actividades realizadas por los jóvenes de Camino Juvenil Solidario y de la Escuela Solidaria Iqbal Masih.